Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Seguimos ahora con estas clases y vamos a seguir derivando. La tarea de la clase anterior era hallar la derivada utilizando la definición, que todos recordamos que es el límite del incremento de x tendiendo a cero del cociente incremental. ¿Se animan a hallar la derivada utilizando la definición que vimos de esta función? Se supone que tendrían que animarse. ¿Se animan? Yo en este momento, la verdad, no me animaría. Capaz que ustedes sí. Pero sí me animaría a descubrir algunas propiedades con lo que ustedes hicieron y aceptar otras para poder en algún momento llegar a realizar, a obtener la derivada de esta función. Entonces, a partir de lo que ustedes hicieron y aceptando algunas otras cositas más que les voy a ir diciendo, vamos a ver algunas reglas de derivación que sin necesidad de utilizar la definición de derivada nos va a permitir derivar funciones un poquito más complejas, como la de recién. Para eso es necesario que tengan a mano las derivadas que hicieron la semana pasada, ¿sí? Las que tenían de tarea. Yo aquí copié algunas y vamos a ir analizándolas. A ver, fíjense, búsquenlas. No están en orden. La derivada de la función constante f de x igual 4 les dio 0 y si ustedes se fijan y van analizando lo que hicieron, si en cambio de f de x igual 4 hubiera sido f de x igual a cualquier otro valor constante, siempre la derivada les va a dar 0. La derivada de x les dio 1. La de x cuadrado les dio 2x. La de x cubo les dio x cuadrado. A ver, intuitivamente, si yo ahora les doy la función x cuarta y quiero ver cuál es la derivada, fíjense, la de x les dio 1, la de x cuadrado 2x a la primera, la de x tercera 3x al cuadrado. Y bueno, si intuitivamente lo pensamos, la de x cuarta va a ser 4x tercera. Y si tomo la función x quinta, la derivada va a ser 5x cuarta. Y esto vale para cualquier exponente. Fíjense lo que pasó. Baja el exponente multiplicando a x elevado al exponente que tenían menos 1. Tenían 4, acá quedó 3. Tenían 5, aquí quedó 4. Les decía que vale para cualquier exponente, cualquier número, no solamente para números enteros. Por ejemplo, si ustedes van a la derivada de la raíz de x, les dio 1 sobre 2 raíz de x. Ahora fíjense, raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Si yo aquí aplico la propiedad que dijimos recién, ¿qué tengo que hacer? Bajar el 1 medio y me queda x a la 1 medio menos 1. O sea, 1 medio x a la menos 1 medio. A la menos 1 medio es dar vuelta y elevarlo a la 1 medio. Pero elevar a la 1 medio es la raíz de x, que es lo que nos dio haciéndola por definición. Entonces, intuitivamente podemos decidir, intuitivamente, yo les digo que se demuestra todo esto,
que cuando tengo que derivar una potencia, me queda el exponente multiplicando a la base elevado al exponente que tenía menos 1. Fíjense, yo acá les estoy armando una tablita y escribí algunas de las propiedades que podemos ir descubriendo. La derivada de una función constante es 0. La derivada de x, ustedes probaron que es 1. La de x a la n, que es lo que estamos viendo ahora, es n por x a la n menos 1. Baja el exponente y queda elevado a lo que tenían antes, menos 1. Bien. Ahora fíjense, otra. Tenían por allá otra más, a ver, que se me cortó. Tenían 4x cuadrado y la derivada les dio 8x. ¿Sí? Bueno, fíjense, la derivada de x cuadrado es 2x por 4. 4 por 2 es 8. De acá podemos descubrir otra propiedad que dice que si tenemos una función que es una constante por otra función, la derivada de esa función es la constante por la derivada de g. Entonces, dicho muy así nomás, podemos sacar las constantes afuera de las derivadas. Bien, otra que ustedes hallaron. Tenían esta función y les dio esto. Y miren, la derivada de 4x cuadrado recién vimos que era 8x. La de menos 2x menos 2. Por x, la derivada de x que es 1. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, podemos descubrir, y aquí también les escribí la reglita, que si tenemos la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Bien, esas son algunas de las propiedades que descubrimos con los ejercicios. No demostramos mucho, sino que intuitivamente los fuimos descubriendo. Ya lo demostrarán los que van a ver matemática en la facultad. Bien, ahora las 4 que siguen que yo puse en la tablita, es una tablita bien chica la que vamos a usar y va a ser lo que nos va a servir a nosotros en este curso. Y esto sí lo aceptamos. La derivada de la función seno es el coseno. La derivada de la función coseno es menos seno. La derivada de la exponencial de e a la x es la misma, no varía, es e a la x. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Con estas reglitas podemos resolver algunos ejercicios. Por supuesto que el que les dije antes, no, el del principio, todavía falta para eso. Supongamos que tenemos f de x igual a x quinta más logaritmo de x menos 5 coseno de x más e a la x más 8. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser la derivada? Tengo una suma, separo en términos. ¿Cuál es la derivada de x quinta? Es 5x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Busquen en la tablita. Es 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 5 coseno de x? Y bueno, es 5 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de una constante es 0. No hace falta ponerlo, pero se los voy a escribir para que no se olviden. Acá lo único que podemos solucionar para que quede más prolijito es hacer menos por menos. O sea que la derivada les va a quedar 5x cuarta más 1 sobre x más 5
seno de x más e a la x. Así de simple. Usando la tablita podemos resolver estas derivadas. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más seno de x más logaritmo natural de x. Y bueno, veamos, derivamos término a término. Pero acá tenemos una raíz. La escribimos como x a la 2/3. Entonces la derivada va a ser 2/3 por x a la 2/3 menos 1. La derivada del seno es el coseno y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Todo eso está en la tablita. Les aviso que la tablita la pueden bajar, que la subí a la plataforma. La tendrían que tener a mano, así lo vemos bien. Entonces, aquí queda 2/3 de x a la 2/3 menos 1, que es menos 1/3, ya puedo hacer la cuentita, más coseno de x más 1 sobre x. Esa es la derivada de esa función. Vamos a otra. A ver. F de x igual a, por ejemplo, x cubo más c a la x menos seno de x más logaritmo de 10. Bueno, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La de a la x es la misma. La del seno de x es coseno. Y la logaritmo de 10, a ver. ¿Puede ser 1 sobre 10? No. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10 es un número, no está en la variable, es una constante, no está la x. Por lo tanto, el logaritmo de 10 es 0. Igual que si tuvieran e a la tercera y quieren derivar. La derivada es 0. Bien. Veamos ahora. Si tenemos... Bueno, vamos a otro ejemplo. F de x igual a x cuadrado más 1 por x cubo. Y quiero derivar. Acá tengo una multiplicación. No hay ninguna reglita por ahora que me dé cómo derivar una multiplicación. Entonces, ¿qué hago? Como tengo polinomios y puedo resolver esa multiplicación, aplico propiedad distributiva primero. Esto es x a la quinta más x cubo. Y entonces ahora sí puedo derivar porque separo en términos y derivo término a término. 5x cuarta más 3x cuadrado. Entonces siempre que tenga multiplicaciones y pueda resolverlo, primero lo resuelvo y después veo cómo puedo derivar. Ahora fíjense, si yo tengo x cubo por seno de x, y bueno, ahí es una multiplicación. Por suerte hay una reglita para multiplicar, que ya también la tienen. Acá está la número 10. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo g por h, ¿cómo derivo? A ver, acá está. Es g' por h más g por h'. O sea, la derivada de una función por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces vamos al ejemplo que les di. F' de x será la derivada de x tercera por el seno sin derivar más x tercera sin derivar por el seno derivado. Bien, y esas las sabemos. La derivada de x tercera es 3x cuadrado por el seno de x más
x tercera por la derivada del seno, que es el coseno. Vamos a otro ejemplo. Supongan que tengo f de x igual a x cuadrado por e a la x más logaritmo natural de x por coseno de x. Bueno, primero separo en términos. Y en cada término me doy cuenta que tengo una multiplicación. Entonces, en cada término aplico la reglita de la multiplicación. A ver si nos acordamos. Es la derivada de la primera, lo hago directamente, 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Recuerden que la derivada de a la x es e a la x. Ya derivé el primer término. Ahora derivo el segundo. La derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el coseno sin derivar, más el logaritmo sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno. Así que acá cambio el signo y me queda por seno de x. Y ahí quedó la derivada de la multiplicación. Ahora vamos a ver qué pasa con otro ejemplo. Si tenemos x cubo más 2x dividido seno de x. Es una división. No se puede hacer ninguna cuenta para achicar esto más. Pero por suerte, también podemos utilizar una reglita de derivación. ¿Qué dice la derivada de una división? Fíjense, g sobre h. Es la derivada de g por h sin derivar, menos g, el numerador sin derivar, por el denominador derivado, dividido el cuadrado del denominador. Numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Entonces vayamos acá al ejemplo. X cubo más 2x derivado por el seno sin derivar, menos x cubo más 2x sin derivar por el seno derivado. Y todo eso dividido el seno cuadrado de x, el cuadrado del denominador. Entonces, nos queda, la derivada de esto es 3x cuadrado más 2 por seno de x, menos x cubo más 2x sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Todo sobre seno cuadrado de x. Y ahí lo dejamos, ¿sí? Esa es la derivada. Con las reglitas a mano no hay por qué complicarse. Bueno, vamos con otro ejemplo. F de x igual a tangente de x. Bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Yo sé que la tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces tengo un cociente. Entonces tengo la reglita que me dice cómo se deriva un cociente, una división. A ver si nos acordamos. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y todo eso dividido el denominador al cuadrado, el coseno cuadrado de x. Bien, vayamos a ver qué nos queda.
por, entonces la derivada del seno es el coseno, por coseno de x, menos seno de x. La derivada del coseno es menos seno, con el menos de adelante me queda más. Todo sobre coseno cuadrado de x. Bien, ahora, coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Seno por seno es seno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x. ¿Quién se acuerda una de las relaciones fundamentales de trigonometría? Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo. ¿Quién se acuerda antes que yo lo diga? La relación pitagórica, ¿qué me decía? Fundamental, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, que también se tienen que acordar otra relación que hay en trigonometría o definición de las funciones inversas multiplicativas. La inversa multiplicativa del coseno es la secante. Entonces esto lo puedo escribir como secante cuadrada de x. Bien, vamos ahora, la última reglita que vamos a ver de todas las que hay, que es la derivada de funciones compuestas. Y lo vamos a pensar con un ejemplo y después vamos a sacar la reglita. Por ejemplo, si tengo f de x igual al seno de x cubo más 5. Es una función compuesta, es el seno de todo esto que es otra función. Bueno, la derivada va a ser esta. Me fijo cuál es la función más importante, principal. El seno. Porque es el seno evaluado en esta función que es la más chiquita. Entonces pienso, ¿cuál es la derivada del seno? Me fijo en la tabla, la derivada del seno es el coseno. Bueno, va a ser la derivada de la función más importante que es el seno, por lo tanto la derivada es el coseno, evaluada en la función más chiquita, por la derivada de la más chiquita, que es la que está aquí adentro. La derivada de esa es 3x cuadrado, más 0, que no lo pongo, porque la derivada de 5, que es una constante, es 0. A ver, otra. E a la x cuarta más 3x cuadrado menos 1. También tengo una función compuesta, e elevada a otra función. La más importante es la exponencial, que está evaluada en un polinomio. Entonces, ¿cómo derivo? La derivada de la exponencial, que es la misma, evaluada en lo que tengo acá, por la derivada de la más chiquita. La derivada de esta es 4x cubo más 6x. ¿Sí? Bien. Vamos a otra. F de x igual al logaritmo natural de el seno de x cubo más x menos 5. ¿Qué pasa acá? Acá tengo una cadena de composiciones de funciones. Tengo el logaritmo del seno de todo esto. Entonces, siguiendo lo que dijimos antes, es la derivada de la función más importante, que es el logaritmo. La derivada del logaritmo, recuerden que es 1 sobre la variable. O sea que en este caso es 1 sobre todo esto. Por la derivada de la función que le sigue en importancia, que es el seno. La derivada del seno es el coseno, evaluada en todo esto. Por
la derivada de esta que es la más chiquita de todas, que es 3x cuadrado más la derivada de x que es 1 y la derivada de menos 5 es 0. ¿Sí? Acá yo puedo seguir un poquito más, porque fíjense, tengo el coseno de todo esto dividido el seno de lo mismo. O sea que todo lo que está acá es la cotangente de x cubo más x menos 5 por 3x cuadrado más 1. Así queda más elegante la expresión de la derivada. Bien, bien. Ahora entonces vamos a ver cómo escribí esta reglita de derivación en la tabla, que ya les digo que tiene un nombre especial. Es la número 12 y es lo que se llama regla de la cadena. ¿Por qué es la regla de la cadena? Porque se están encadenando funciones. Fíjense, yo llamé a la función, es una función compuesta, t compuesta con g. ¿Se acuerdan que se lee al revés? T compuesta con g, que es g aplicado a t de x. Entonces la derivada va a ser la derivada de la g, la más importante, evaluada en la más chiquita, por la derivada de la más chiquita. ¿Sí? Vuelvan a ver los ejemplos que les di de derivadas de funciones compuestas y van a entender bien la formulita entonces, ¿no? Es la derivada de la función más importante evaluada en la función más chiquita por la derivada de la función más chiquita. Es la de las reglas que vimos la que tiene nombre especial, se llama regla de la cadena. Vamos encadenando funciones. Bueno, esta de derivar, para aprender a derivar, no queda otra que practicar y hacer un montón de ejercicios. Van a ver que yo en la guía hay un ejercicio que es el 3 que se llama gimnasia de derivación. Y ahí no me acuerdo cuántos. Yo lo que les pido como tarea es hacer los 12 primeros, con la tablita en mano para practicar. Cuantos más hagas, mejor. Si quieren hacer más, hacen más. Si quieren que yo les dé más ejercicios para practicar también. Recuerden que este es un tema fundamental, especialmente para los que tengan matemática en el CBC o análisis matemático y en cualquier carrera que tengan algo de matemática. Así que a ponerse las pilas, a trabajar mucho y a no bajar los brazos, al contrario, ¿sí? Todas las dudas ya saben que me las pueden preguntar. Así que éxitos en esta semana con todos estos ejercicios. Chau, chau.